Hola a todos y todas, vamos con otro problema de física cuántica de efecto fotoeléctrico que salió en junio de 2009 en la SEBAO de Valencia. Dice lo siguiente: al incidir luz de longitud de onda lambda igual a 621,5 nanómetros sobre la superficie de una fotocélula, los electrones de esta son emitidos con una energía cinética de 0,14 electronvolts. Calcula: apartado A, el trabajo de extracción de la fotocélula; apartado B, la frecuencia umbral; apartado C, ¿qué valor tendrá la energía cinética si la longitud de onda es lambda 1 igual a lambda partido 2? ¿Y si la longitud de onda es lambda 2 igual a 2 veces lambda? Los datos son la carga del electrón, la constante de Planck y la velocidad de la luz en el vacío. Así pues, el trabajo de extracción es igual a la energía de los fotones incidentes menos la energía cinética máxima. La energía de los fotones incidentes, la tenemos aquí, era hc partido lambda, menos la energía cinética, que nos la dicen, pero en electronvolts. Tendremos que pasarla a julios. ¿Cómo lo hacemos? Fijaos, con este dato, con el dato de la carga del electrón. Simplemente poner que un electronvolt son 1,6 por 10 a la menos 19 julios. ¿Vale? Luego haremos un factor de conversión, un electronvolt son 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Tenemos que echar esto y nos dará un resultado, lo tengo apuntado aquí, 2,24 por 10 a la menos 20. Pues 2,24 por 10 a la menos 20. Y ahora sí, lo tenemos unidades del sistema internacional de julios. ¿Vale? Bueno, aquí seguimos poniendo energía cinética y ahora simplemente tendremos que sustituir todos los datos que son conocidos, la h, c, lambda y energía cinética máxima. Ahora lo ponemos. Ponemos todos los parámetros que son conocidos y eso nos va a dar trabajo de extracción, será igual a, hacemos eso con la calculadora y lo tengo por aquí, 2,96 por 10 a la menos 19 julios. Tenemos el apartado A. En el apartado B nos pide la frecuencia umbral, F sub 0. Si recordáis, la frecuencia umbral es la frecuencia mínima a partir de la cual se da el efecto fotoeléctrico. ¿Vale? Nosotros sabemos que el trabajo de extracción es igual a la constante de Planck por la frecuencia umbral. Luego de aquí despejaremos la frecuencia umbral como el trabajo de extracción dividido la constante de Planck. Trabajo de extracción lo hemos calculado antes, es el resultado, 2,96 por 10 a la menos 19, y la constante de Planck era 6,6 por 10 a la menos 34. ¿Vale? Eso nos va a dar, vamos a tenerlo aquí, 4,49 por 10 por la 14 hercios o segundos a la menos 1, que tendríamos en el apartado B. A partir de esa frecuencia se da el efecto fotoeléctrico. En el apartado C nos pide que calculemos la energía cinética cuando lambda 1 es igual a lambda partido 2. Fijaos, si ahora lambda 1 va a ser la mitad del lambda que teníamos anteriormente, la mitad de la longitud de onda anterior, significa que al disminuir la longitud de onda aumentará la frecuencia. Recordad que C es igual a lambda por F y si lambda es alto, F tiene que ser bajo porque C siempre es la misma. ¿Vale? Luego va a disminuir la longitud de onda, aumentar la frecuencia y tendremos más energía. ¿Vale? Luego sí que se va a dar el efecto fotoeléctrico, pero vamos a calcular cuánta energía tenemos para ver si es mayor que el trabajo de extracción. Una vez lo comprobemos, tendremos que hacerlo también para una longitud de onda que sea 2 veces lambda. Esa es mayor, luego la frecuencia será menor y igual tenemos algún problema. ¿Vale? Lo hacemos ahora. Luego, si lambda 1 es igual a lambda partido 2, tendremos una energía asociada a esa longitud de onda, que será h por f 1, sabiendo que f es igual a c partido lambda, ¿recordáis? H por c partido lambda 1, ¿vale? Tendremos, que todo es conocido, es decir, la energía 1 será el valor de la constante de Planck, que era 6,6 por 10 a la menos 34, por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, partido la longitud de onda 1, longitud de onda 1, que era hc partido lambda partido 2. Lambda partido 2. Luego aquí tendremos poner la longitud de onda 1, 621,5, recordad nanómetros, nano es 10 a la menos 9, por 10 a la menos 9, partido 2. Y eso nos da, lo tengo también en algún sitio, aquí, 6,37 por 10 a la menos 19. Julio. Vale, como veis esa energía es superior, es más grande, es mayor
que 2,96 por 10 a la menos 19 julios, que es la del trabajo de extracción. Esa sería la mínima energía que necesitamos. Tenemos de sobra, le vamos a dar a velocidad a los electrones y tendrán mucha energía cinética. Vamos a calcular la energía cinética 1, que ya sabemos que sí que se va a dar el efecto fotoeléctrico. Vale, como sabemos que la energía 1 de la nueva radiación incidente, cuya longitud de onda es la mitad de lambda, es igual al trabajo de extracción más la energía cinética 1, ahora tenemos que la energía cinética que queremos calcular, 1, es igual a la energía de los fotones incidentes menos el trabajo de extracción. Esto nos va a dar la energía nueva, la de nueva longitud de onda, era esta, 6,37 por 10 a la menos 19, y el trabajo de extracción es independiente de la longitud de onda, es para cada metal, lo hemos calculado ya, en el apartado A era 2,96 por 10 a la menos 19. Y eso nos va a dar una energía cinética 1, por aquí, 2,24 por 10 a la menos 20 julios. Ahora, si lambda es igual a 2 veces, lambda 2 es igual a 2 veces lambda, es decir, lambda 2 es 2 veces lambda, vamos a calcular qué energía tendremos. La energía que tendremos es H por F2. Recordad que es igual a H por F y C es igual a lambda por F. F será igual a C partido lambda, que lo ponemos aquí, H por C partido lambda. Luego esto será H por C partido lambda 2, siendo lambda 2, recordad, lambda 2 es 2 veces lambda, 2 veces lambda. 2 veces lambda. Aquí se ve claramente que la energía es inversamente proporcional a la longitud de onda. A mayor longitud de onda, menor energía. Y esta vez tenemos el doble de longitud de onda. Tenemos menos energía, igual no llegamos a tener la suficiente energía para provocar el efecto fotoeléctrico. La calculamos, esto sería la energía 2 de los fotones incidentes, pues será 6,6 por 10 a la menos 34 por la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, partido 2 veces lambda, que era 621,5 por 10 a la menos 9. Y eso nos va a salir, lo tengo aquí, 1,59 por 10 a la menos 19 julios. Y esa energía, como veis, es inferior a 2,96 por 10 a la menos 19 julios, que es la mínima, es la que necesitamos para extraer los electrones del metal. Luego, no tendremos efecto fotoeléctrico en el caso que se duplique la longitud de onda. Espero que lo hayáis entendido el problema. Nos vemos en el siguiente problema. Venga.